Buenas tardes, España siglo XXI. Hoy nos encontramos con Anabel Díez, del País. Hemos hecho un recorrido con políticos, con artistas, con literatos y ahora estamos con el mundo de los medios. Buenas tardes, Anabel, y gracias por acompañarnos y gracias también por los alumnos que nos están viendo, el que podamos contar con una presencia como la tuya hoy aquí. Pues gracias a la universidad, gracias a ti y bueno, gracias a los alumnos por estar ahí viéndonos en este momento y a ver si alguna cosa que podemos decir les resulta de interés. Una primera pregunta que siempre hago. Anabel, ¿qué es para ti España? España, vaya pregunta, ¿eh? Esta es metafísica pura, ¿eh? Sí, sí. Algunos se enfadarán solo por escucharme decir que es metafísica y que es difícil cuando se pregunta el nombre de una vieja nación. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Pues porque no es un país sencillo en su concepción, somos muy diferentes, venimos de historias muy diferentes, algunas comunidades autónomas con una personalidad muy fuerte, y en algunas sí que hay un vínculo común que es la idea de España, pero en otras es más débil. Por eso, nos guste o no nos guste, España es una vieja nación, pero a mí no me disgusta la vieja definición de las Españas, no me disgusta y creo que en estos momentos menos que nunca se aproxima quizá a la realidad hablar de las Españas, aunque no quiero que se quite del pasaporte que ponga España, ¿eh? Eso vamos a seguir con ello, pero convendría pensar en que quizá España no es una idea unívoca. Crisis de liderazgo, crisis de partidos, partidos emergentes, horizonte de incertidumbre. ¿Cómo ves las próximas elecciones? Las próximas elecciones, bueno, estamos a 5 días de que empiece la campaña electoral y el escuchar a muchos ciudadanos, escuchar a mucha gente decir para qué van a servir, si al final el resultado va a ser prácticamente el mismo, y ya sabemos lo que ocurrió solo hace 6 meses, que ha habido un bloqueo que ha conducido a que España no tenga gobierno, y al final vamos a estar casi prácticamente un año sin gobierno. Este es un poco el clima, un poco de decepción, de apatía, cuando no de enfado, por parte de muchos españoles. Entonces, bueno, vamos a ver si esto cambia y en los próximos días y a medida que empiece la campaña, los ciudadanos sean conscientes de que es importante votar, cada uno que haga lo que quiera, yo no estoy para predicar nada referente al voto, pero sí, yo creo que es nuestra obligación decir que no está siendo inocuo que no haya gobierno, no está siendo inocuo que un gobierno perfectamente establecido vaya a negociar ya con Bruselas lo que hay que negociar, y es que nos dé un poco más de tiempo para cumplir el déficit que tenemos, y por tanto el desánimo que en estos momentos yo percibo de la sociedad se disipe y nos demos cuenta los españoles que es importante que haya votos. Me has hecho pues, una cadena de preguntas, todas ellas relacionadas respecto a la crisis de partidos, crisis de liderazgo. Todo esto es lo que compone que los ciudadanos estén desanimados para votar. No hay un entusiasmo indescriptible, pero sin embargo sí que hay bloques más movilizados. Podríamos decir que ahora en estos momentos, me lo decían hace pocas horas, quizá el sector más movilizado es el que puede votar a Podemos. Ahí sigue habiendo unas bases muy sólidas de gente que quiere un cambio drástico, a pesar de que este partido político tampoco se está molestando demasiado en decir cuál es su proyecto político, no importa. Está blandiendo la idea del cambio, sin tener que especificar mucho cuál es su proyecto de país. Bueno, yo creo que va a ser una campaña muy movida, muy intensa, porque todos se juegan mucho. Solamente hace 6 meses que hubo unas elecciones, y es verdad que los dos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, han cambiado el panorama de este país, han venido a mover el árbol, un árbol en el que fundamentalmente los frutos los recogía PP y PSOE.
estos dos partidos, si han tenido alguna virtualidad, es mover el árbol y hacer que los otros dos, iba a decir, espabilen. No les está yendo del todo mal, sobre todo al Partido Popular, porque resisten, pero es verdad que ninguno alcanza más allá del 30%. Esto lleva a que necesariamente tenga que haber pactos. Y podemos volver ahí al punto de partida. Con un resultado prácticamente igual, ¿los comportamientos van a ser los mismos de los partidos? ¿Van a seguir con las líneas rojas? ¿Van a seguir vetándose? ¿Va a haber unas terceras elecciones? Yo no lo puedo creer, vamos, el sentido común indica que eso no será así. Por lo tanto, estas elecciones, las del 26 de junio en España, van a ser de una extremada relevancia. Una pregunta, Anabel, porque de vez en cuando sale a tenor pues el tema de la gran coalición. ¿Por qué el Partido Socialista no a la gran coalición? ¿Por qué el Partido Popular insiste una y otra vez? Y es como si fuera un diálogo de sordos. Hombre, yo creo que, empezando por lo último, al Partido Popular le interesa. Al Partido Popular le interesa, al menos intentarlo, si como todas las encuestas dicen va a ser el partido más votado, pues dicen, bueno, vamos, PP y PSOE, vamos a pactar una serie de proyectos, de reformas que necesita este país, e incluso se puede hablar de cargos. Esto lo dicen las cúpulas, lo dicen los dirigentes del Partido Popular, pero no muchos votantes del Partido Popular, o una franja importante, no está de acuerdo con esto, con gobernar con el PSOE. Que deje gobernar el PSOE, sí, eso es otra cosa, pero no la gran coalición, que gobiernen juntos. Aquí, no sé si es por la historia, no sé si es por las características políticas y de estructura sociológica de los españoles, esto de la gran coalición no es un asunto que subyugue. Al PP, como decía, al Partido Popular le interesa la idea de la gran coalición, sobre todo para que el Partido Socialista le ayude. El Partido Socialista reniega absolutamente, pero eso, mira que hay diferencias internas dentro del Partido Socialista, en eso hay unanimidad. Gobernar del brazo, ir juntos de la mano, PP y PSOE, yo no encuentro dirigente, norte, sur, este, oeste, que esté por esa labor. Y la mayoría de los votantes tampoco. No les importaría una coalición con Ciudadanos y en menor medida con Podemos, pero no con el Partido Popular. La gran coalición, sí, algunos países la tienen, otros no la tienen. Incluso los que la han llevado a cabo en los últimos años, estoy pensando en Austria o estoy pensando en Grecia, no les ha ido nada bien, han caído, han fracasado el PP y el PSOE de esos países, Partido Socialdemócrata, Partido Conservador, y han emergido lo que tenían a sus extremos, por la izquierda y por la derecha. Esto claramente ha pasado en Austria y pasó en Grecia. El ejemplo socialdemócrata alemán, ahí sí, están ayudando a la señora Merkel. Sí, están ayudando a la señora Merkel y a su partido le va maravillosamente. El Partido Socialdemócrata alemán cada vez está más hundido. Bueno, a lo mejor tiene un lugar en la tierra y en el mundo y le parece bien que su papel sea ayudar a gobernar a la señora Merkel, y probablemente muchos ciudadanos alemanes pues lo agradecen. A ellos como partido no les va bien. El Partido Socialdemócrata no le va en absoluto bien. No digamos en el Reino Unido, que ni se les ocurre la posibilidad de que el Partido Conservador vaya a pactar con el Partido Laborista. Entonces, la gran coalición yo no veo que sea un modelo para España. Pero aparte de que se puede pensar es por un sectarismo acendrado, sobre todo de los socialistas, ellos cuando lo explican no es fácil ni de explicar ni de entender. Dicen, no, es que somos la alternativa, o ellos o nosotros. No es posible, incluso conceptualmente. España nos necesita a los dos, o gobiernan ellos o gobiernan nosotros. Juntos no. ¿Quién es la alternativa entonces? En este caso Podemos o Ciudadanos. No creo que sea un modelo para España y no creo que se llegue a eso. En la transición se pudo llegar a acuerdos, cada uno gobernando. Teníamos proyecto como país,
Yo actualmente pues contemplo el panorama político y ni en Ciudadanos, ni en Podemos, ni en el PP, ni en el PSOE descubro la posibilidad de un proyecto para país en el futuro. Quizás lo que está faltando para los acuerdos de Estado es que ningún partido tiene un proyecto de futuro para España. Desde luego, si lo tienen, está costando trabajo que emerja. Nos cuentan, cuando hacemos este reproche en los medios de comunicación, o hacemos las preguntas, o sobre todo las editoriales de los periódicos, cuando esto lo preguntamos o lo criticamos, ellos enseguida lo que hacen es enviarte por correo electrónico los cientos y cientos y cientos de propuestas que tienen para casi todos los temas. Y en justicia es así, pero no es eso. No es eso. Yo creo que tu pregunta va en ese sentido. Eso compone un proyecto de país, una ilusión colectiva. Yo creo que eso ha faltado. Lo consiguió en buena medida de la nada a tener 5 millones de votos Podemos hace 6 meses. Yo creo que ahora, no lo digo yo, lo dicen también los estudios de opinión, está provocando ya cierta decepción los comportamientos. No se les conocía, hasta hace 6 meses no se les conocía, ahora ya sí, algo se les conoce. Primero, por cómo gobiernan en algunas comunidades autónomas, y sobre todo en algunos ayuntamientos. Comunidades autónomas no gobiernan en ninguna, solo ayudan al Partido Socialista, y ya vemos que están a la greña. Pero por sus actitudes en estos meses, en los intentos fallidos de formar gobierno, que por la intransigencia, voy a decir de todos, no ha sido posible, se ha visto comportamientos, propuestas, las han puesto sobre la mesa, las han retirado después, que han provocado para algunos temor, para otros falta de consistencia, y esto es lo que también en estos momentos, aunque conservan un bloque importante de apoyos, quizá el de máxima fidelidad es el voto de Podemos, la presentación de un proyecto de país no se le ve a ninguno. Este va a ser quizá el problema para las próximas elecciones. ¿Es injusto? Pues probablemente, pero han pasado muchas cosas desde la transición democrática en este país, en España. Se han hecho cosas muy importantes, pero han hecho aguas instituciones, partidos políticos, líderes, y quizá en la próxima legislatura, para empezar, un buen acuerdo sería que uniría de nuevo, yo creo que a la sociedad, sería la reforma de la Constitución. Esto parece un rótulo, esto parece un titular, pero no, porque dentro de la Constitución hay muchos elementos perfeccionables, que han quedado obsoletos en estas 4 décadas y podrían de nuevo inocular a la sociedad optimismo y ánimo, inclusión de nuevos derechos, es una cosa clarísima, y una pensada al Estado autonómico. Empezabas preguntándome qué es España. Pues ahí, que se viera a todos los partidos políticos reflexionar en torno a la reforma de la Constitución qué es España. Y para eso no hace falta gobernar juntos, no hace falta sentarse en torno a una mesa a hablar. Anabel, un cambio de tercio. ¿Quién es Anabel Díaz? Pues nada, una española de Madrid, por tanto, lo que yo decía antes de las Españas, pues lo observo desde el centro, que los de Madrid, yo gasto una broma diciendo, los de Madrid es que no tenemos una personalidad muy definida, ¿no? Nos sentimos como de todas partes. Algún amigo mío madrileño dice, eso es lo que nos ahorramos en psicólogos, por no tener una definición identitaria muy fuerte. Pues una madrileña, española, que muy pronto, desde muy jovencita, mostraba un interés por casi todo, y claro, eso me condujo al periodismo, necesariamente. Y voy a decir el tópico, pero es que es verdad, yo cada vez que lo sigo leyendo me sigo identificando, el mejor oficio del mundo. Pues esto, periodista, solo una periodista. ¿Y cómo ve una madrileña que es periodista
el futuro de la profesión? Pues nos están viendo, yo creo, alumnos de esta universidad de distintas disciplinas, pero seguro que también del periodismo y de la comunicación. El asunto no está bien, el sector no está bien, si empezamos por la banalización de los mensajes, pues con eso ya sería un motivo de preocupación, pero a eso hay que añadir la crisis económica que ha afectado al sector periodístico, pues en segundo lugar después del sector de la construcción. Hay miles y miles y miles de periodistas que fueron mandados al paro por los distintos ERES, cuando no cierres, de empresas periodísticas de toda España. El sector no está bien, pero no me voy a recrear mucho en ello, sino en una llamada, pues iba a decir casi a la sociedad, porque aparte que algunos nos podamos quedar en paro, como ya hay miles de compañeros en paro, yo creo que hay que pensar en la sociedad, en una sociedad bien informada y por tanto consciente de sus derechos y de sus obligaciones también, naturalmente, pero fundamentalmente de sus derechos y de estar bien informada. Yo creo que el periodismo es muchas cosas, hay muchísimas definiciones que las han dado tantísimos maestros, pero una muy sencilla es tratar de contar lo que no se quiere que se sepa. Y entonces, claro, si no hay empresas periodísticas dispuestas a que haya periodistas que lo cuenten, lo que no quieren que se sepa, pues mal vamos. Y periodismo no es todo. Periodismo dice, no, es que en las redes, en internet está todo. No. A través de las redes, a través de internet tenemos unos formidables instrumentos de comunicación, pero eso no es periodismo. Hay que jerarquizar. Y hay que separar el grano de la paja. Cuando vemos tantas cosas en la red, yo se lo digo mucho a los jóvenes estudiantes, pero ¿y quién lo dice? Por favor, esto es básico en nuestra profesión y para poder informar. ¿Quién dice eso? ¿Cuál es la fuente? Pues esto es básico, si no, ¿qué estamos contando? Por eso, pues no se puede retuitear cualquier cosa. No se puede retuitear cualquier cosa, porque bueno, ha habido algunos ejemplos clamorosos. Primero, corre mucho, lo siento, basura, corre mucha basura, que es pura desinformación y algunos errores. Pobre diputado, digo pobre porque es buena persona y ha hecho el acto de contrición, ahora mismo diputado por Ciudadanos, Toni Cantó, que cometió el error de retuitear y no solo retuitear, sino extenderse en una información según la cual decía que el 90%, nada menos, de las denuncias de violencia de género eran falsas. No llega ni al 0,009, no llega. Bueno, por favor, el periodismo es absolutamente imprescindible para la sociedad, sobre todo para que seamos conscientes de nuestros derechos. Por eso, de la manera que sea, yo no tengo la fórmula, ahora sí, hay muchísimos periodistas que están formando sus propias empresas periodísticas, sus propios portales de comunicación, bien, pero hay que saber de dónde vienen. Yo tengo varios en la cabeza y son profesionales como la Copa Un Pino, serios, y no tengo nada que decir, sino al revés, decir que son héroes, porque están poniendo sus indemnizaciones por despidos en crear un instrumento periodístico para la sociedad. Es necesario. Yo espero que la sociedad, que nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis, que piense que así no vamos a ninguna parte. Yo ya sigo defendiendo el papel, yo trabajo en un medio de comunicación que por supuesto que es el primer medio digital en español, que es El País, pero también conservamos el papel. Yo, en fin, a quien
veo en el metro, en el autobús, con el periódico de papel, ya sea el mío otro, pues me dan ganas de abrazarlo, porque digo, son también, en fin, una gente con un mérito extraordinario, pero no saben, los que no compran ya el papel, que han decidido que lo ven a través de nuestro portal o por otros medios que llegan por Facebook o por donde lleguen, el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de esos 2 euros en el caso de los sábados, o 2,80 en el caso de los domingos, o 1,50 en el caso del resto de los días de la semana. No saben el trabajo que hay. Yo por eso sí que animo a que los ya compañeros o estudiantes de periodismo de comunicación que perseveren, pero que no se dejen engañar por cantos de sirena de algo que no es periodismo, que se llame periodismo. Anabel, tu hábitat natural ha sido el Parlamento, has sido una periodista parlamentaria que forma parte de una tradición muy interesante de este país, con Luis Carandela a la cabeza. ¿Cómo has visto evolucionar el Parlamento y a los parlamentarios desde los años 80 hasta la actualidad? Sí, mi hábitat sigue siendo el Parlamento, porque ahí tenemos los medios de comunicación todavía, los clásicos, seguimos teniendo nuestros habitáculos para poder escribir desde el Congreso, y sigue siendo pues un lugar magnífico. Primero porque allí componemos una redacción única, los compañeros, los periodistas que están allí, que somos de distintos medios de comunicación. El ambiente es muy bueno, cada uno lucha por su exclusiva, pero dentro de eso hay un ambiente de camaradería muy importante. Eso se mantiene. Y el Congreso y el Parlamento, a pesar de que en estos 6 meses quizá pues no ha sido lo que ha ocurrido, no ha sido el mejor exponente para hablar de la relevancia extremada de lo que pasa, porque nos afecta a todos, todo lo que pasa en el Congreso nos afecta porque regula todas nuestras vidas, lo que allí se legisla, sigue siendo el centro de la vida política. Digo que desde el 20 de diciembre lo que ha sido deja mucho que desear con lo que debe ser un auténtico Parlamento, y lo explico sobre todo también para los colegas y estudiantes de comunicación y de periodismo. El Parlamento desde el 20 de diciembre, cuando fueron las anteriores elecciones, se vio que no había posibilidad de formar gobierno, pero se ha intentado, como vemos, 2 sesiones de investidura fallidas, se ha intentado, pues se convirtió en un gigantesco plató de televisión. No se discutían leyes porque no había gobierno que las trajera al Parlamento, pero eran unas continuas ruedas de prensa, continuas manifestaciones de los distintos partidos políticos para intentar colocar su mercancía. De este no cede, las líneas rojas, ¿por qué no se forma gobierno? Entonces, el ruido que ha habido en el Congreso desde las anteriores elecciones y esta fallida legislatura de 6 meses, porque ha sido una legislatura, aunque haya durado 6 meses, pero así va a figurar para la historia, que ha sido una legislatura que ha durado unas cuantas semanas. Lo que ha sido, yo creo que a algunos nos ha preocupado extraordinariamente, porque se ha banalizado bastante el papel del Parlamento, y los partidos han hecho un uso abusivo del Parlamento para tratar, desde la sede de la soberanía popular, colar mensajes no siempre tan limpios como hubiera sido de desear. Yo espero que tras las próximas elecciones el Parlamento vuelva a ser lo que es el centro de la vida política, pero no un centro de intoxicación y de lanzamiento de mensajes de unos partidos a otros, y nosotros como meros ni siquiera receptores, sino nos utilizaban como catapultas para que les llegaran a unos y a otros los mensajes. Ese no debe ser el papel del Parlamento. Y volvemos otra vez a la comunicación. Los nuevos partidos, los
los antiguos también, vamos, PP y PSOE, yo creo que están haciendo un uso, acaso extremado, del intento de colocar mercancía, marketing a toda costa. Y eso lo que produce es desaliento y desapego de los ciudadanos hacia la política. Lo hablábamos con anterioridad en otro escenario, pero quiero volver a hacerte una pregunta. ¿Los partidos políticos tradicionales tienen un problema generacional? ¿Algo que está canalizando bien los nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos? Sí, sin la menor duda. Sin la menor duda, yo creo que tanto Partido Popular como Partido Socialista tienen un electorado que se ha hecho mayor, viven prácticamente de ellos, ahí está su principal caladero de votos, y los jóvenes han desconectado de ellos. Entonces ese es un problema pues que tienen muy serio. Ellos verán lo que hacen, porque el electorado joven claramente se ha ido con Podemos, aunque hay una cosa curiosa, que también Podemos tiene un sector, eso me lo decían también ayer mismo después de algunas encuestas que salieron, entre ellas en mi periódico, a través del Instituto de Estudios de Metroscopia, que Podemos tiene también un sector mayor, a partir de 55 años, y me decían muchísimo titulado universitario, mucho más que el PSOE, que tendría un electorado, me decían, de trabajadores manuales y de parados. Esto es muy interesante. Si nos están viendo votantes de Podemos, pues cada uno que se mire a sí mismo, y es así, porque quienes no son votantes de Podemos pueden tener la proclividad a pensar que se trata de personas muy alternativas, por esta imagen que se dio en el Parlamento de algunos diputados con rastas, con pendientes. Bueno, eso quizás es la vanguardia, pero no los votantes. Los votantes hay muchísimo titulado universitario, poco parado y gente bastante ilustrada. Entonces, fuera clichés, porque el fenómeno político y social que vive España no tiene nada que ver con parámetros anteriores, e indican que la sociedad española vive una auténtica transformación. Y enlazando con esto, ya estamos casi terminando, una última pregunta que la verdad es que me gustaría hacerte, aunque sé que es arriesgada. ¿Cómo contemplas la próxima legislatura? ¿Cómo crees que será la próxima legislatura? Pues la verdad que primero, bueno, con muchísimo interés, porque ante todo, como periodista, pues tengo una máxima expectación, ya porque llegue la noche del 26 de junio y ver los resultados electorales. Primero, muchísima expectación. Y después, si me quito un momento la gorra de periodista, con cierta preocupación, porque veo, a no ser que se produzca un cambio, que los partidos políticos hagan un análisis después de los resultados, que no soy capaz de decir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a votar la gente, estaría bueno. Ahora mismo son tendencias demoscópicas, pero hay que ver en las urnas que arrojan. Con cierta preocupación, decía, porque España está necesitando, lo dicen por supuesto todos los informes internacionales, de unas reformas de cierta urgencia. Y si los partidos se siguen poniendo vetos y líneas rojas, entonces lo tenemos regular como país. Entonces yo aspiraría, y vamos otra vez acaso a la transición, que el partido de gobierno sea capaz de concitar al resto de los partidos políticos, al menos en algunas reformas fundamentales, y al menos en algunas líneas de acuerdo esenciales para que este país, que iba en línea ascendente, es verdad que se detuvo en 2010 con la crisis fortísima económica, pero que no se detenga, como ha pasado otras veces en la historia de España, para mucho tiempo, que siga adelante. Entonces espero de los partidos políticos que sean capaces de, por lo menos en las reformas fundamentales, ponerse de acuerdo. Pues
ya hemos terminado nuestra entrevista. Gracias, Anabel, pues, por haber arrojado un poco de luz entre tantas sombras y también alguna que otra esperanza en este horizonte de incertidumbres que es la España de junio de 2016, abocados a unas nuevas elecciones donde esperemos que la generosidad de partidos y de líderes pues nos auguren un futuro mejor.